muy bienvenidos un domingo más a Iglesia Next Online. Yo soy Nines. Y yo soy Natalie. Qué bien, qué ganas teníamos de conectaros con vosotros un domingo más y disfrutar de todo lo que vamos a vivir en esta mañana juntos. Sí, así es. Y bueno, queremos que te sientas como en casa, que disfrutes de este tiempo que vamos a pasar ahora juntos. Y si eres nuevo, esperemos que sí, que sea una experiencia nueva y buena. También queremos dar la bienvenida a cada una de nuestras diferentes localidades en Jaén, Chiclana, Costa del Sol y Málaga. Bienvenidos todos, sentiros como en casa y ahora vamos a poner todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser en lo más importante que hacemos juntos en esta mañana y es alabar y adorar a nuestro Dios. Vamos juntos, familia. Vamos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy de tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh, tu sangre. Ahora vamos a cantar todos juntos. De mi pecado me rescataste. De mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
y cree que el Señor tiene el control. Ten fe, pues Él los gigantes ya venció. No temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti. Y no temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios, y no temeré. Ten fe y cree, su promesa llegará. Espera en Él, en su gracia y su bondad. Y no temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti. Y no temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios, y no temeré. Y no temeré. Vamos a cantar, iglesia, tu misericordia. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Me seguirán. Tú me rodeas, tú me rodeas, Dios. Tú me rodeas, tú me rodeas, Dios. Tú me rodeas, tú me rodeas, Dios. Su promesa llegará, solo espera en Él, en su gracia y su bondad. Solo ten fe y cree. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos pudiendo disfrutar juntos, Señor. Gracias por cada uno que está viendo esto ahora mismo. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre sus vidas.
Señor, pedimos tu bendición sobre las diferentes iglesias en este país, sobre los líderes, los pastores, Señor, darles sabiduría cómo dirigir en estos tiempos. Amén. También pedimos dirección, Señor, para los líderes del país, Señor. Pedimos tu bendición y dirección sobre sus vidas, Señor, que se haga tu voluntad en esta tierra, Señor. Y dejamos todo lo que va a pasar en el resto del día en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, sí, confiamos en nuestro Dios. Qué bueno ha sido este tiempo de alabanza, ¿verdad, Natalie? Sí, sí, sí. Y ahora tenemos algo muy importante, tenemos la palabra de nuestra copastora Sharon, que va a ser de mucho ánimo para tu vida, así que presta atención. Hola y muy buenas, Iglesia Next. Qué bien estar aquí una mañana más. Y gracias, Nates y Nines, que sois anfitrionas súper guapas en este domingo. Entonces, yo tengo una palabra de ánimo que me encanta compartir con vosotros y creo que nos va a inspirar a agarrar la fe y estar más firme en nuestra fe basado en lo que Dios está diciendo a cada uno de nosotros. Entonces, quiero leer de Génesis 1 al 3. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. Y wow, yo estoy de verdad con estos versículos en estas semanas dejando estas palabras dar vueltas dentro de mí. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Cuando Dios habla, cosas ocurren. Cuando Dios habla, es como que nos da la certeza de que algo va a ocurrir, algo va a cambiar, una respuesta, un cambio ya está en camino. Sabemos que cuando Dios habló aquí, algo instantáneamente ocurría. Ahora, muchas veces cuando Dios nos habla, no vemos algo instantáneo, pero sabemos y puedo estar segura de que instantáneamente empieza el proceso, porque Dios siempre cumple lo que Él dice. También en Génesis 1, versículos 6 a 7 dice: entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. O sea que otra vez vemos que Dios habla y fue tal como Él habló. Y eso es una certeza que nosotros podemos tener en cuando Dios nos habla, las promesas que Él nos da. Él habla y así va a ocurrir, así va a ser. Ahora, yo no sé lo que Dios te ha hablado últimamente, no sé las promesas, no sé lo que Él ha prometido, ¿no? Pero lo que yo sé es que cuando Dios habla, así va a ser. Y entonces también en Génesis 1:9 dice: entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y me fascinan estos versículos, y si uno quiere seguir leyendo en Génesis 1, lo vemos vez tras vez que Dios dijo
Y así fue. Y eso es lo que yo quiero animaros en esta mañana. Que cuando Dios habla, así sea, así va a ser. Nosotros podemos estar 100% convencidas de su palabra, convencidos de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque dijo Dios y así fue. Y Él no es hombre que miente. Y sabemos que cuando Él habla, Él cumpla su promesa. A lo mejor has recibido una promesa, a lo mejor Dios te ha hablado y a lo mejor no ha ocurrido en el momento que has pensado, a lo mejor no ha manifestado esta palabra aún, pero ten fe, estad seguro. ¿Por qué? Porque Dios cuando habla, cumple lo que Él dice y la palabra nos confirma vez tras vez que dijo Dios y así fue. Que Dios dijo que sea la luz y hubo luz. A lo mejor necesitas luz en este tiempo, en un momento de oscuridad o unas circunstancias que parecen oscuras. Dios habla y haya luz. A lo mejor necesitas que algo se separa de algo en una situación. Wow, dice que hay expansión en medio de las aguas. Cuando Dios habla, cosas ocurren. Si cosas necesitan ser separadas, Dios lo hace con su palabra. Entonces, ten fe en este día. Renueva tu fe y expectativas en tu Dios, porque cuando Él habla, Él así obra. Él cumple con lo que Él habla. Y en esta mañana eso es lo que he querido animaros y cómo he querido animaros. Y entonces ahora me gustaría orar con vosotros. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por las promesas, gracias Señor que tú eres fiel, que cuando tú hablas, tú cumples lo que hablas. Cuando tú prometes, tú cumplas con las promesas. Señor, te damos gracias que en este día y en este tiempo podemos confiar que tu palabra conlleva el poder, conlleva la creatividad, conlleva lo que necesitamos para ver cambios y para ver lo que tú has prometido. En el nombre de Jesús. Amén, amén. O sea que en este día y durante esta semana, ten fe en la palabra y en la promesa que Dios te ha dado, porque cuando Él habla, Él cumpla. Feliz día, feliz semana. Hasta luego. Gracias, Sharon, por esta palabra de ánimo que siempre nos retas y nos animas a seguir hacia adelante. Sí, muy bueno. Y ahora vamos a seguir con la reunión y vamos a seguir conociendo un poco más a nuestras personas de la iglesia. Y hoy toca conocer un poco más a Liz. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Y luego vamos a escuchar a Elías, que tiene algo importante que decirnos. Sí, finalmente nos va a traer la palabra nuestro pastor Juanito Johnson. Así que tenemos muchísimo que compartir en este día. No te pierdas ningún detalle. Hola, soy Liz Arteaga y formo parte de la iglesia Next en Costa del Sol. La iglesia para mí es una palabra y es hogar. Es lo que significa la familia cristiana para mí, porque es un lugar donde no estás solo, es un lugar donde no tienes que aparentar, tienes que ser y tienes la libertad de ser tal cual eres, ¿no? Yo hace muchos años escuché una frase que dice que solo llegas más rápido a la meta, pero acompañado llegas más lejos. Así que estoy súper contenta, ¿no?, de formar parte de esta iglesia, porque acompañada sé que podemos llegar más lejos. Si tuviese que resumir en pocas palabras, me faltaría, ¿no?, el tiempo. Pero sí que decir que aunque yo crecí en un hogar cristiano y acepté a Dios realmente de manera sincera a los 15 años, a los 20 años tuve una crisis de fe. Pude tener la libertad, ¿no?, de decir, oye, ¿qué tal
voy a probar a ver qué tal fuera, ¿no? Aunque nunca dejé de venir a la iglesia o de ir a la iglesia, pero tenía una cara dentro y otra cara fuera, ¿no? No obstante, como le pasó al hijo pródigo, estando yo en esos ambientes que sé que no debía estar, volví en sí como ese hijo pródigo, ¿no? Y dije, ¿qué hago aquí? Este no es lugar para mí, ¿no? Este no es lugar, no siento que estoy cumpliendo mi propósito, no estaba a gusto. Y considero que fue una experiencia, ¿no? Una temporada que Dios me permitió que yo viviera para valorar su amor y para darme cuenta de que a pesar de mis caídas, Él pensaba en mí, de que a pesar de mí, Él iba a estar a mi lado en todo momento. Y volví a la iglesia, aunque nunca dejé de ir físicamente, pero realmente no estaba viviendo mi fe de manera sincera. Y sentí como ese versículo, ¿no? Como con cuerdas de amor me atrajo nuevamente a Él hasta el día de hoy. Se empezaron a desarrollar cualidades y talentos en mí que yo no imaginaba y doy gracias porque me sirvieron para poder servirle, para poder llegar a otros, ¿no? Con el mensaje del Evangelio y agradecida por supuesto de tener hoy una familia, un hijo, un esposo a mi lado, ¿no? Y ver que Dios cumple sus promesas, así que gracias a Dios. Un pasaje de la Biblia que me toca constantemente y desde hace muchos años es en Juan capítulo 15 versículo 5, donde Jesús habla de la vid verdadera, dice yo soy la vid verdadera, ¿no? Y al final de este versículo Él dice esto, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Y eso yo lo he adquirido de una manera tan sobrenatural, por decirlo de una manera, y tan literal, de que me he dado cuenta de que cualquier cosa, pequeña o grande, o sea, desde trazarme una meta, estudiar, trazarme objetivos, mis relaciones familiares, mis relaciones con amigos, si quiero que vayan bien, el poder desarrollar una vida cristiana que pueda crecer, o sea, desde lo más básico hasta lo más grande, no puedo lograrlo si no es permaneciendo en Él. Y separada de Él he entendido de que no puedo lograr nada. Cada vez que tengo que encontrarme con alguien, hablar con alguien, en el trabajo, emprender algún proyecto, el ser mamá primeriza, o sea, muchas cosas, todo esto lo apliqué a distintas áreas de mi vida y definitivamente quiero decirles, animarles hoy de que permanecer en el Señor no es estar allí sabiendo de que en Él todo es posible, en Él las cosas van a marchar bien, no tal vez a nuestro ritmo o con los resultados que esperamos y en el momento, ¿no? Pero lo vamos a lograr, al final las cosas se dan, ¿no? Así que os dejo ese versículo, separados de Jesús nada podemos hacer. Hola, muy buenos días Iglesia y en cualquier momento del día en el que estés viendo este vídeo. Ha llegado el momento de la ofrenda y quiero compartir un pensamiento y unos versículos de la palabra de Dios y es esto, es que yo quiero plantear este pensamiento y es que la ofrenda es una oportunidad de invertir. Es más, yo me atrevería a decir que dar a Dios es la única inversión 100% segura. Y nosotros en la vida invertimos en muchas cosas. Aunque no lo hagas conscientemente, tú estás constantemente invirtiendo. A lo que tú das tu atención, tú estás invirtiendo en eso. En tu relación, tú sales a comer con tu marido, con tu mujer, con un amigo. Tú estás invirtiendo en esa persona, en esa relación. Entonces estás haciendo una inversión. Pero yo te quiero decir que invertir en el reino de Dios es 100% seguro. ¿Sabes qué? Que quien invierte, cosecha. Quien siembra, cosecha. Eso es lo que pone en la palabra de Dios. Y Dios no puede mentir y su palabra no cambia. Así que es una verdad que es así y ya está. Ya está. Dice en Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz. Esa paz
que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo, de nosotros. Cuando nosotros le damos a Dios, Él nos da paz, una paz que nadie puede entender. Cuando andamos en una circunstancia o en una situación que quizás podríamos utilizar dinero para otra necesidad, la gente no lo entiende, pero Dios nos da paz y podemos estar con paz y con alegría en esos momentos. Y Él protege nuestro corazón y nuestro entendimiento. Así que vamos a decidir invertir en el reino de Dios, porque eso es una inversión 100% segura. En nosotros, en Dios y en otras personas para que puedan conocer también a Dios. Tú no sabes lo que tu inversión puede llegar a hacer o puede llegar a crecer a ser. Pone en Proverbios 11:28, perdón. No pongas tu confianza en tus riquezas, ponlas en Dios. A la hora de dar, ten tu confianza puesta en Él. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. No vamos a confiar últimamente en nuestra riqueza, vamos a confiar en Dios y vamos a decidir de corazón invertir en su causa, en su reino, en Él, para que otras personas puedan llegar a conocerle también y para que la iglesia pueda llegar a ser cada vez más gloriosa. Amén. Pues con esto en mente vamos a dar en esta mañana o en cualquier momento que estés viendo este vídeo y sepamos que Dios nos va a dar su paz que nadie puede entender, pero nosotros sabemos que Él viene con ella. Amén. Un buen día. Hola, muy buenas, qué bueno estar aquí este domingo. Y de verdad yo estoy súper emocionado porque vamos a hablar de algo que está muy cerca de mi corazón, que se trata de un poco la esencia del quién soy. Y es que voy a hablar sobre la iglesia y me fascina hablar sobre la iglesia. Y vamos a hacerlo en 2 domingos, o sea que va a ser como una serie de dos domingos, o sea que vamos a hablar de 10 grandes verdades sobre la iglesia, ¿no? Y por eso yo solamente te animo que escuches tanto este domingo como el domingo que viene en Iglesia Next Online, y para que seas inspirado de estas 10 grandes verdades sobre la iglesia. Al final, lo que nos toca vivir en este tiempo es que es el tiempo de la iglesia. Dios obra en el mundo por medio de su iglesia. Predicamos el reino de Dios, pero edificamos la iglesia. Y es tan importante entender esto porque a veces podemos tener vamos a llamarlo por diferentes experiencias que hayamos tenido con la iglesia, sentimos que yo tengo mi vida con Dios y ya está, y estoy bien con esto y ahí está la iglesia. Pero tenemos que entender que no tenemos otra opción de hacer la iglesia funcionar. La iglesia es el plan A y no hay plan B. Y entonces tenemos que ser inspirados de entender qué es lo que es la iglesia y cómo edificar la iglesia juntos. Y por eso estos 2 domingos espero que sea de gran inspiración para ti. Primera verdad que quiero decir es que la iglesia es una idea de Dios. No es un invento humano. Y a veces cuando hablamos y pensamos sobre la iglesia, casi lo tratamos y hablamos como si fuese un invento de personas. Y es así que al final Dios se usa de personas que no son perfectos. Dios se usa de mí, Dios se usa de ti, y en persona nunca vamos a tener perfección. Y eso es el misterio de la iglesia, que la iglesia está edificada sobre personas que no son perfectas. Pero la iglesia es idea de Dios. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 22 a 23, y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea que la victoria que Jesús, la victoria de Jesús en la cruz, la resurrección, todo lo que pasó ahí, dice que después esto lo dio y lo entregó a la iglesia.
Y es fascinante entender ahí, claro, subraya claramente que esto es una cosa que nace del corazón de Dios. Esto es algo que ya se sabía. Ya Dios lo sabía en su corazón, incluso cuando formó a Adán y Eva. Ya cuando ellos cayeron, cuando vio que el enemigo les engañó, cuando Él habló y profetizó sobre lo que Jesús iba a hacer. Y todo apuntó, Él sabía que todo esto le iba a dar y entregar a la iglesia. No es algo que espontáneamente Dios iba a hacer. Hoy se salió mal un poco mi plan, ¿qué hacemos? Vamos a arreglarlo, y como un parche que pone sobre algo, venga, vamos a inventar la iglesia y ya está. Y vamos a intentar solucionar todo lo que ha pasado lo mejor posible por medio de la iglesia. No, esto es algo que nace del corazón de Dios. Y eso es la iglesia. O sea que es bueno que sepamos esto, porque cada vez que hablamos sobre la iglesia, o si estamos tentados a criticar la iglesia, o estamos tentados de menospreciar la iglesia, que sepamos que criticamos y menospreciamos o hablamos sobre algo que ha salido del corazón de Dios. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta y saberlo bien, ¿entiendes? Y es no para asustarnos, sino más bien para animarnos. Lo segundo es que la iglesia es la prioridad de Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Uno de los versículos que muchas veces citamos, que está en Mateo, capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto es la más pequeña definición de lo que es la iglesia. Ahí no habla cuando hay una persona que declara y habla en mi nombre, ahí estoy yo. No, ahí dice cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea que hay una prioridad de la presencia de Él donde están reunidos en su nombre. Hay una prioridad de su presencia donde se manifiesta la iglesia. No importa cómo, en qué manera, la iglesia no es un local, no es un edificio, sino es donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, y ahí va a estar Él. Él quiere, Él siempre se presenta y se manifiesta donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. O sea que ahí vemos que hay una prioridad de parte de Jesús de estar donde está la iglesia. Él está presente donde está la iglesia presente. Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestra vida, y perdóname que soy un poco pesado con este tema, vivir en esta vida con nuestro Dios individualmente, porque vivimos también en una sociedad que se hace más individualista. Por cada año que pasa vamos a ser más individualistas en nuestra manera de pensar. Pero la iglesia, la Biblia nunca fue escrita y nunca fue animada a vivir una vida individualista. Y aquí vemos, como Dios en una manera se da y da prioridad a lo que es la iglesia. Jesús está presente donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Él, claro que puede tener una relación contigo, conmigo, en lo secreto, y podemos tener la presencia con Él y podemos sentirnos cerca de Él, pero hay algo que sucede cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre. Hay algo que dice, hay otro versículo que dice que Él edifica su trono sobre la alabanza de su pueblo. Hay algo que sucede cuando la iglesia oraban en unidad. En la primera iglesia hay algo que sucede. Hay algo que sucede en cuanto a la presencia y la cercanía de Jesús, que solamente se puede manifestar por medio de donde se manifiesta la iglesia aquí en el mundo. Y por eso tenemos que entender esto, y es por eso digo que la iglesia es la prioridad de Jesús. Él quiere estar presente aquí en el mundo y se hace presente por medio de la iglesia. Y o sea que primeramente la iglesia es idea de Dios. Segundo es que es la prioridad de Jesús. Y ahora vamos a lo tercero, ¿verdad? Tercera sobre la iglesia, es edificado sobre la revelación de Cristo.
Todos seguramente lo hemos leído y he tenido muchas enseñanzas sobre este versículo, pero solamente vamos a ponerlo en este contexto también, sobre la iglesia. Y dice en Mateo 16, 15 al 18, y esto es Jesús hablando con sus discípulos, y él les dijo, primero te ha preguntado, ¿quién dice las personas quién soy yo? Y dicen algunos, este profeta, Elías, el otro. Y después él pregunta así. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que Pedro había tenido? Dice Jesús y afirma que Pedro ha tenido una revelación de quién es Jesús. Y esto es la base de toda iglesia. Toda iglesia es iglesia basándose en una revelación de quién es Jesús. Esto es lo que hace que una iglesia sea iglesia. No puede ser iglesia sin una revelación de quién es Jesús. O sea que la iglesia está edificada sobre la revelación de Cristo. A veces la iglesia puede, vamos a llamarlo, entrar en tantas áreas de, vamos a llamarlo así, política, pensamiento humano, y es un peligro porque la base no es esto. La base no es ser buenas personas. La base es una revelación viva de quién es Cristo Jesús. Y entonces esto es la base de lo que es la iglesia. Y por eso una iglesia siempre tiene que ser cristocéntrica. La iglesia tiene que ser las puertas del cielo, tiene que ser donde gente tenga encuentros vivos con quién es Jesús. Encuentros vivos de quién y tengan una revelación. La revelación es, claro, hoy en día todas nuestras cámaras son digitales y a veces no entendemos lo que es revelar algo, ¿no? Pero yo soy yo soy viejo ya, soy pureta, como se dice aquí. Y claro, yo recuerdo cuando había que la cámara de fotos tenían carete, había que sacar el carete y había que revelar el carete. Incluso cuando yo estudié también aprendí a hacer esta revelación solo, ¿entiendes? Con químicos, con estas fotos, lo metes primeramente en un químico, después en otro y al final sale de este, vamos a llamarlo cuadrito de blanco, sale una foto. Y entonces, claro, es de repente ver algo que estaba un poco medio escondido. Eso es lo que es revelar algo. Es cuando de repente lo vemos con claridad, lo entendemos. En mi experiencia principal, en mi experiencia personal con Jesús, fue por una revelación del amor de Jesús hacia mi vida, la que hizo que cambió mi vida. O sea, que era una revelación de quién era Jesús que cambió mi vida. Una revelación de lo que Jesús había hecho. No solamente era conocimiento, de repente mi corazón lo entendió. Efesios habla de ojos interiores, que cuando ora por la iglesia dice, pido que Dios nos dé un espíritu de revelación y sabiduría en un mejor conocimiento de quién, de Cristo. O sea, que la base siempre es la revelación de quién es Jesús. A que cuando Pablo ora y dice continuamente ora por la iglesia, lo que él ora, que haya un espíritu de revelación y sabiduría en un mejor conocimiento de quién es Jesús, porque eso es la base, de ahí nace todo. O sea que esto es lo que es la iglesia. La tercera verdad es que la iglesia está edificada sobre la revelación de quién es Jesús. Verdad número 4 es una identidad. Yo recuerdo en mi vida cuando esto realmente explotó en mi ser. Porque muchas veces tenemos que entender que hablamos de la iglesia en tercera persona. Es muy normal. A veces decimos, en la iglesia falta amor, en la iglesia lo otro, en la iglesia lo tercero. Y hablamos de la iglesia en tercera persona porque no es una identidad que tenemos en nuestra vida. Y a veces tenemos más facilidad de identificarnos, de ser un seguidor de Jesús.
o ser un embajador o un representante de Jesús, porque entendemos esto más. Pero es una identidad. Y vamos a ver algo que sucedió a Pablo cuando se llamaba Saulo. Tú sabes que Saulo, ¿entiendes? Era uno que estaba como persiguiendo a la primera iglesia. Y vamos a leer lo que sucede en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombre como mujer, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí Saulo tiene un encuentro con Jesús. Y es curioso porque Jesús, ¿qué es lo que él dice? Porque tú sabes que Saulo va a Damasco a perseguir a los que pertenecían al camino que podemos decir que era el nombre de la iglesia local de Damasco. Y entonces, claro, cuando él dice: ¿quién eres? Él dice: soy el que tú persigues. Podría perfectamente decir: yo soy Jesús, ¿por qué persigues a mis seguidores? Pues podríamos aceptarlo. Podríamos aceptar también: yo soy Jesús, ¿por qué persigues a mi iglesia? Pero eso no lo dice Jesús. Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces lo que vemos aquí, que Jesús se identifica 100% con la iglesia local. Él se identifica con la iglesia local. Y por eso a veces tenemos que entender: si incluso Jesús se identifica 100% con la iglesia, ¿quién somos nosotros de no identificarnos con la iglesia? Y eso, cuando yo lo entendí, cambió mi vida de pensar, de hablar. Yo ya no hablo de la iglesia en tercera persona, me identifico 100%, yo soy la iglesia. Y yo sé que a veces esto lo entendemos aquí, en nuestro conocimiento, en nuestro cerebro. Sí, entendemos, pero claro, tiene que entenderse en el corazón. Tiene que ser una identidad. Y cuando es una identidad, cambia todo. Yo te digo a ti, cuando dejamos de ver la iglesia y pensar en la iglesia y hablar en la iglesia y actuar hacia la iglesia como tercera persona y empezamos a pensar, hablar y actuar siendo la iglesia, tu vida cambia brutalmente. Es una revolución. O sea, que cuarta verdad sobre la iglesia, que es, ¿qué? Una identidad. Y quinta verdad sobre la iglesia. Y con esto vamos a terminar hoy y vamos a seguir con 5 verdades más la semana que viene. Pero la quinta verdad sobre la iglesia es que la iglesia es una familia. Dice en Efesios 2, 18 al 19, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois la familia de Dios. Muchas veces cuando pensamos en la iglesia, no digo que sea de mala manera que lo hacemos, pero a veces hablamos de la iglesia y pensamos de la iglesia como si fuese un servicio para nosotros, como un hospital puede ser. Vamos a la iglesia, es un hospital donde se arregla lo que estaba mal y puede sonar bien y puede sonar interesante. Hoy, la iglesia es un hospital. Pero claro, no es exactamente lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Y lo hago con esta pregunta. ¿Dónde quieres tú estar el resto de tu vida? ¿Te gustaría estar en un hospital o en una familia? Y la respuesta es fácil, claro, en una familia. Y es tan importante entender, porque entonces, claro, algo a veces que nosotros pensamos y actuamos hacia la iglesia realmente hace la iglesia
un flaco favor. Si hablamos de la iglesia como un hospital, hablamos que esto es un lugar donde tú vienes por un corto tiempo. Pero si hablamos de la iglesia, de lo que es una familia, entonces hablamos de un sitio donde siempre vas a poder estar y vamos a estar contigo y vamos a estar juntos en las buenas y en las malas y somos familia. Es muy importante esto porque a veces me he dado cuenta que gente, no con mala intención, pero en su manera de pensar y hablar, hacen un flaco favor a lo que es la iglesia. Y hablan de la iglesia como un servicio, como un hospital, como un centro de restauración o lo que sea, pero no lo es una familia. Y la familia trae salud y está contigo y celebra contigo. La Biblia dice, llora con los que lloran y ríete con los que te ríen. Y eso es lo que es familia. Estamos orgullosos del uno al otro, manifestamos hermandad. Y eso es lo fascinante. O sea que la iglesia es una familia. Hay muchos versículos. Hay otro versículo, Juan capítulo 1, versículo 12, dice así: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. O sea que no todos somos hijos de Dios, sino los que recibieron a Jesús como Señor de tu vida. Te da el derecho de ser hijo de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La iglesia es la familia de Dios. Y por eso es un lugar donde Dios quiere ver a cada persona. Y cuando hablamos bienvenido a casa, este es tu lugar, es porque eso está en el corazón de Dios. Cuando piensas en la parábola del hijo pródigo, que realmente no es la parábola del hijo pródigo, sino es la parábola, así es mi Padre en los cielos. Ahí vemos un padre que tiene una visión para una familia. Incluso ahí en esta parábola hay dos hijos perdidos. El que se va con la herencia y el que se queda trabajando y sirviendo sin disfrutar de ser hijo. Y todos tienen que aprender que esto es una visión de familia. No un lugar donde, ¿entiendes? No es un lugar solamente hoy voy a hacer esto, lo otro, sino es una familia, la familia de Dios. Si tú quieres ser parte de esta familia de Dios, tú puedes decir sí a Jesús en este mismo momento. Y yo quiero realmente, a lo mejor estás aquí escuchando y quieres recibir a Jesús como Señor de tu vida. Dice así, el que cree en Él, Dios le da el derecho de ser hijo de Dios. La Biblia dice que una oración hace este gran milagro. Si tú crees en tu corazón que Jesús vive, que Él fue resucitado de entre los muertos y tú lo declaras como Señor de tu vida, serás salvo. Por eso déjame orar contigo. O a lo mejor tú estás escuchando y te has alejado de Dios. Ya no sigues su caminar. Han pasado cosas que han tomado decisiones que te han alejado de Él. Ahora yo te animo que ores juntamente conmigo. Vamos a orar. Jesús, me acerco a ti con un corazón sincero. Me acerco a ti con un corazón arrepentido. Jesús, en este día yo te declaro como Señor de mi vida. Te declaro como mi Salvador. Gracias por recibirme. Gracias por amarme. Gracias por creer en mí. Amén. Si tú oraste esto, te animo que tomes contacto conmigo, con la iglesia Next Online, si queremos ser inspiración para ti y ayudarte a encontrar una comunidad donde puedes crecer, ¿vale? Que Dios te bendiga y ánimo para adelante. Nos vemos la semana que viene. Muy buena palabra del pastor Juanito, ha sido muy bueno, muchas gracias.
Si ha sido buenísimo y si ha sido de bendición para ti, sería bueno que lo compartas con otras personas, con familiares, vecinos, compañeros del instituto y con todos, para que sea una bendición, ¿verdad, Natalie? Así es, sí, no hay que quedarse con lo bueno, hay que compartirlo. ¿A que sí? Sí, estamos llegando ya al final de la reunión, nos veremos pronto otra vez, pero bueno, no olvides, si eres nuevo, si te conectas por primera vez, que nos contactes a través de las redes sociales. Queremos conocerte más, queremos informarte más de los grupos de conexión que tenemos, cómo poder ser parte de la iglesia o cómo encontrar una iglesia cercana a donde estás. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias por conectaros, sois una bendición y os esperamos el próximo de domingo con muchas expectativas y sorpresas. Y que paséis una buenísima semana. Hasta luego.